Bien, pues tengo el honor y el gusto de presentar a quien funge actualmente como nuestro presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, el doctor Jaime Antonio Rodríguez García. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hizo su especialidad en cirugía general y laparoscopía en la UMAE IMSS Torreón de Coahuila y tiene la especialidad en coloproctología por el Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro de la American Society of Colon and Rectum Surgeons y de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, y él nos hablará en este simposio conjunto de nuestras asociaciones acerca de la incontinencia fecal. Muchas gracias, Jorge. Agradezco mucho tus palabras y aprovecho para los que no te conocen presentarte. El doctor Jorge Luis de León Rendón es un coloproctólogo egresado del Hospital General de México. Él tiene una alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal por el Instituto Nacional de Nutrición con aval de la UNAM, además de un diplomado en patología del piso pélvico, y actualmente es parte del comité científico del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Nuestro siguiente ponente es el doctor Juan Carlos Sánchez Robles, actualmente nuestro vicepresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Él es médico cirujano militar, egresado de la Escuela Médico Militar, cirujano general por el Hospital Central Militar, coloproctólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ex jefe de servicio y residencia de coloproctología en el Hospital Central Militar, ex vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica, capítulo colon y recto, y ex tesorero del Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Él nos hablará de enfermedad diverticular. Tengo el honor de presentar a mi amigo el doctor Billy Jiménez Bobadilla. El doctor Jiménez Bobadilla es coloproctólogo, actualmente es el jefe del servicio de coloproctología del Hospital General de México, además de ser el profesor titular del curso de especialización en coloproctología avalado por la UNAM en dicho hospital, y nos va a dar el tema de oclusión intestinal. Adelante, Billy, muchas gracias. Tengo también el honor de presentar a mi amigo, el doctor Juan Antonio Villanueva Herrero. El doctor Villanueva Herrero es coloproctólogo, egresado del Hospital General de México y actualmente es adscrito a dicho servicio, además de ser el encargado de fisiología no rectal y de piso pélvico. Y actualmente también es parte del comité científico del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. El doctor Villanueva Herrero nos va a presentar la plática de estreñimiento. Muchas gracias, doctor Villanueva. Adelante. Bien, pues tengo el honor de presentar al doctor Eloy Espín Bassani, que es nuestro invitado especial en este simposio y quien nos va a dictar la conferencia magistral denominada Cáncer colorectal, visión del coloproctólogo, perlas para el gastroenterólogo. El doctor Eloy Espín Bassani actualmente funge como jefe de la unidad de cirugía colorectal del Servicio de Cirugía General del Hospital Valdebrón en Barcelona, España, y desde el 2010 se ha desempeñado como profesor de cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Realmente pues ha tenido una presencia muy destacada en diferentes sociedades, tanto nacionales como internacionales. Por mencionar alguna de ellas, pues ha sido secretario general de la European Society of Coloproctology del 2013 al 2017, presidente de la Asociación Española de Coloproctología del 2017 al 2019, actual vicepresidente de esta misma asociación y esperando la presidencia de la European Society of Coloproctology. Autor de múltiples publicaciones nacionales e internacionales, de ponencias nacionales e internacionales, más de 150 presentaciones internacionales y 250 nacionales, y autor de un sinnúmero de capítulos del libro. Pues bienvenido y lo escuchamos, doctor.
Buenos días a todos. Me uno personalmente y como miembro del Colegio Mexicano de Especialistas de Coloproctología al agradecimiento por esta amable invitación a su gran congreso. Bueno, como se comentó, yo soy el doctor Juan Carlos Sánchez, soy cirujano colorectal y vamos a tratar el tema de enfermedad verticular. Probablemente uno de los temas que más podemos coincidir y que muchas de las veces como esposo de gastroenteróloga se los comento, le llega al paciente, el paciente le llega al gastroenterólogo y creo que tiene una gran relevancia en la toma de decisiones en el abordaje, pero también este conocimiento es importante para que a su cirujano de confianza podamos hablar el mismo idioma y podamos entender y de alguna manera tener un escrutinio en lo que se está haciendo con sus pacientes. No tengo conflicto de interés al respecto. Vamos a empezar por la definición sin entrar en tanto detalle. Sabemos que los divertículos son esta protrusión sacular de la mucosa a través de puntos débiles del colon, que son justamente en las zonas donde los vasos penetran la pared del colon, y por ende, al ser únicamente protrusión de mucosa, se conocen como falsos divertículos. ¿Por qué hablar de esto? ¿Qué es importante en este sentido? Porque realmente es un problema de salud pública. Esta enfermedad ha aumentado, hay una incidencia cada vez más alta conforme pasan los años. Este estudio justamente de la Agencia de Investigación de Salud de Estados Unidos habla que de 1993 al 2014 ha habido un notable aumento de los casos y obviamente esto conlleva a admisiones hospitalarias más altas. Se considera que hay 300,000 admisiones al año y $4 billones gastados en la atención de estos pacientes. Es importante el manejo de ellos porque no solamente implica una retraso en la atención, implica más gastos, sino más complicaciones que pueden ser funcionalmente afecciones para el paciente de por vida. Vamos a entender esto y probablemente han visto ustedes que hablamos de manera a veces un poco no diferenciada en qué es una diverticulosis, que esto sabemos que va a afectar probablemente al 70% de los pacientes que tienen estos divertículos. Se considera que en más de 60 años de edad, hasta 1 de cada 3 pacientes van a tener diverticulosis. Vemos una prevalencia creciente y esto es relacionado al estilo de vida, a la obesidad y al propio envejecimiento de la población. El 25% de los pacientes van a cursar con enfermedad diverticular y esta puede tener diferentes manifestaciones, como pueden ser sangrado diverticular, dolor, ¿no? Estos pacientes que puedan tener una enfermedad diverticular no complicada, que seguramente a ustedes les llegan a la consulta por dolor recurrente después de un evento de inflamación, la propia diverticulitis o estreñimiento. Hay muchos pacientes que tienen avances en la fisiopatología de esta enfermedad, como la estenosis o a lo mejor hasta la presencia de fístulas. Nos vamos a centrar en hablar particularmente de la diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos, y esto va a suceder en términos generales en 1 de cada 10 pacientes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el espectro de enfermedades respecto a la diverticulitis? Bueno, pues va a ir desde la diverticulitis aguda no complicada, que más o menos es el 15%, la diverticulitis aguda complicada, que puede ser fístulas, abscesos, perforaciones, estenosis, obstrucciones, ¿no? Y esto más o menos va a afectar el 4% de los casos. Hay algo muy importante, la mitad de nuestros pacientes van a debutar con un cuadro de enfermedad verticular complicada. Hasta las recurrencias, que van a ocurrir hasta el 30% de los pacientes, y esto va a tener una connotación hereditaria, ya que sabe que el hecho de que un familiar lo haya tenido va a duplicar la posibilidad de que tengamos una recurrencia. A lo largo de la plática, voy a discutir estos tópicos actuales que son la cirugía electiva, cuándo hay que llevar a un paciente a una cirugía, si hay que unir el intestino a hacer una anastomosis o hay que sacar una colostomía, el lavado laparoscópico, el drenaje percutáneo, la recurrencia, el manejo médico y cuándo hacer una coloscopía. ¿Cómo se diagnostica y cómo se gradúa la severidad? Esto pareciera en un congreso de este tipo una obviedad, pero créanmelo, ustedes lo saben y nuestros compañeros que están aquí lo sabemos, cuántos pacientes llegan con diagnóstico de diverticulitis, con un ultrasonido, con un colon por enema o a veces hasta una colonoscopía, ¿no? Entonces, dejar en claro que hoy el gold estándar en el diagnóstico de la diverticulitis es la tomografía, y aunque nuestras guías de la ciudad de ciudadanos americanos de colon recto hablan de que puede ser incluso una tomografía simple,
Bueno, lo ideal es que fuera una tomografía con contraste intravenoso de abdomen y pelvis. ¿Y por qué es importante la tomografía? Porque esta tomografía no solamente nos va a valorar anatómicamente cambios en la pared del intestino, en la grasa, aire o líquido libre, sino que va a ser la piedra angular para determinar cuál es la severidad del cuadro. Y esto a nosotros, como médicos, nos va a dar la pauta para saber si ese paciente se tiene que operar o se puede no operar y cuál es la implicación en no operarlo, en que podemos llegar a complicarlo, a recurrir o a tener inclusive una progresión del cuadro. Entonces es muy importante que el primer paso ante la sospecha de aquel paciente con dolor abdominal, linfosa ilíaca izquierda, elevación de los leucocitos y fiebre, debe ser llevado a una tomografía idealmente con contraste intravenoso. ¿Operamos menos que antes? Esta pregunta a lo mejor a los cirujanos nos incomoda un poco. La realidad es que sí. Se ha visto en series grandes, esta serie, por ejemplo, del 2006 a 2013, se ha visto que la cirugía ha disminuido hasta en un 11%, la cirugía electiva, es decir, el paciente que llega con una diverticulitis no complicada y que ¿cuándo lo voy a llevar a una cirugía? En este análisis multicéntrico de 14,000 pacientes de Canadá, en Ontario, ellos vieron que aquellos pacientes que van con una diverticulitis aguda, cuando en un segmento a 3.9 años, solamente el 9.5 requirieron cirugía electiva. Llama la atención que una tercera parte de ellos solamente se operaron por la laparoscopía, pero miren algo muy importante, solamente el 7.5 requirieron estoma. Entonces, este concepto de que si no lo opero probablemente vaya a después complicarse y requerir un estoma definitivo, la realidad es que está cambiando mucho. El 76% de estas cirugías selectivas se realizaron al año. Y algo muy importante mandar el mensaje es que lo que tratamos de evitar es la cirugía de urgencia. Tratamos de controlar el cuadro y si es que el paciente se va a llevar a una cirugía, sea de manera electiva, ya idealmente como comentábamos en el primer año. Se sabe que las comorbilidades del paciente, el hecho de que debute con una diverticulitis complicada, el reingreso hospitalario por probablemente una falla en el tratamiento médico o el hecho de que el paciente sea joven, son factores que se han asociado a que ese paciente se ha llevado a una cirugía en el primer año. Esta gráfica me parece muy interesante porque vean ustedes, ellos finalmente concluyen que en el 2002 más o menos se llevaban una 9.6% de pacientes a cirugía, lo cual disminuyó en el 2011 a 3.9%. Y este impacto fue mayor en aquellos pacientes menores de 50 años, donde se vio prácticamente 3 veces una disminución en la necesidad de cirugía, y en aquellos pacientes que tenían una diverticulitis complicada, y esto es probablemente por la mejora en el manejo médico que se ha tenido, que se detecta más tempranamente el uso a lo mejor de la drenaje de absceso percutáneo o algunas otras medidas. ¿A quién sí operar? ¿A quién sí debemos operar? La realidad es que esta pregunta es un poco compleja hoy en día también para nosotros como cirujanos. Esto debe ser individualizado. Hay que valorar, no solamente, antes se decía 2 cuadros y tiene que operar. Hoy no necesariamente. Más allá del número de cuadros, tenemos que ver otros factores. Ya decíamos que la herencia puede duplicar la necesidad de una cirugía en aquel paciente que tuvo un cuadro, que su papá tuvo un cuadro muy severo y que terminó en estoma. Probablemente ese paciente es en el que tenemos que pensar en una cirugía. La frecuencia de los cuadros, pues no es lo mismo tener 3 episodios en 6 meses o 3 episodios en 20 años. O sea, esto de los números es variable. La severidad, cómo está debutando en esa tomografía que vemos nosotros, cómo está debutando el cuadro, o aquellos pacientes que aunque a lo mejor tuvieron un cuadro no tan severo, pero que persisten con síntomas o con reingresos. ¿Okay? Lo que sí tenemos como consenso es que en los inmunocomprometidos, ahí sí es el paciente que estamos todos convencidos que debe ser llevado a una cirugía en el primer episodio, ya que estos pacientes tienen mayor tasa de recurrencias y se ha visto que les va más mal en términos de mortalidad en una cirugía de urgencias. Sabemos que los factores de mal pronóstico que nos pueden pronosticar justamente un peor curso y una necesidad de cirugía o readmisión en el primer mes son aquellos pacientes que hayan desarrollado una respuesta inflamatoria importante, aquellos que tuvieron mucho dolor, que tienen una PCR muy elevada o que, como ya comentábamos, están usando esteroides. Ahora, esto es en esos pacientes que llegaron con una diverticulitis a lo mejor no complicada y que podemos pautarlos a manejo médico y considerar después una cirugía. ¿Qué pasa en los diverticulitis complicadas? Bueno, diverticulitis complicada ya hemos mencionado que son aquellos pacientes que tienen fístula, estenosis, obstrucción, aire libre con datos de peritonitis. En estos primeros tres casos no hay ninguna duda que esos pacientes deben de ser llevados a una cirugía de urgencia.
Pero donde tenemos tenido ahora algunos conceptos diferentes es en los pacientes con una diverticulitis Hinchey 3 o 4. En esos pacientes discutimos si hay que lavarlos, no, o sea, no hacer una resección del intestino, sino podemos lavar y dejar algún drenaje, si debemos hacer una anastomosis primaria o dejar un estoma definitivo. Entonces, en esta pregunta a lo mejor lo van a escuchar en algún momento, que hay unos pacientes, los metes a la laparoscopía, los lavas abundantemente, les dejas un drenaje. Pero ¿esto realmente sirve? Voy a ser muy breve por obviedad de tiempo, pero en realidad esta es la evidencia actual. Son 3 estudios, uno de ellos con 2 brazos, el primero de ellos lo suspenden porque pacientes empiezan a fallecer. Este es un estudio de Ladies en Holanda y deciden, y la conclusión es no sirve. Después, el estudio Scandium, corrido en Suecia y Noruega, ellos también dicen que la tasa de recuperación es mayor en los pacientes que son llevados al lavado y por lo tanto tampoco lo ven como una opción buena. El único estudio que habla a favor de esto es el de Leala, es un estudio escandinavo, donde estos pacientes vieron que se recuperan más rápido en aquellos que se lavaban y se recomienda en pacientes Hinchey 3 como una opción segura y viable. Hoy en día consideramos que la verdad no es una opción. En México poca gente tiene experiencia con esto y en términos generales las guías hoy de manejo no lo consideran una opción, ya que hay mayor riesgo de abscesos intraabdominales, mayor riesgo de peritonitis persistente y si este paciente no es llevado a una cirugía adecuada, este paciente después puede requerir una cirugía de urgencia donde le vaya peor que al inicio. ¿Es válido dejar una colostomía? Fíjense que este es un concepto que deberíamos de cambiar, no solamente los gastroenterólogos de saberlo, sino nosotros los cirujanos. Sé que hay muchos cirujanos en el público y podremos decir que, fíjense nada más, estos datos son muy interesantes. A un paciente que haces una anastomosis primaria y dejas una ileostomía de protección, tienes 90% de probabilidades de cerrar esa ileostomía sin ningún problema. En cambio, si lo llevas a un Hartmann de inicio, solamente tienes 57% de probabilidad de cerrar este estoma. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto en donde pueda ser una opción viable, hacer una anastomosis y dejar una ileostomía de protección. Tal vez este cuadro lo ejemplifica muy claro. No hay duda que aquel paciente con un Hinchey 1 o 2 debe ser llevado a una resección y anastomosis, ya sea dependiendo del caso con o sin una ileostomía de protección. Aquellos pacientes con una diverticulitis 3 inmunocomprometidos, definitivamente aquí la funcionalidad queda en un segundo término. Hay que salvar la vida de estos pacientes, hay que poder hacer una resección y sacar un Hartmann. En aquellos pacientes con una peritonitis fecaloide, definitivamente esa sería la mejor opción. Pero en aquellos Hinchey 3 donde tengamos buenos tejidos, donde el paciente no esté tan complicado, probablemente en estos es la mejor opción de, en lugar de llevarlo a una colostomía, poder hacer un buen lavado, hacer una anastomosis y dejar una colostomía de protección. ¿Cómo manejar los abscesos? Bueno, la realidad es que aquí en este caso el tamaño sí importa. En esta serie de 210 pacientes que se les diagnosticaron abscesos por tomografía, se vio que 12 de ellos requirieron cirugía urgente, 88 con manejo médico, pero vean, el 66% de estos desarrollaron una recurrencia y eventualmente requirió una cirugía en los próximos 5 meses. Se sabía que el factor determinante, o se determinó que el factor determinante es el tamaño del absceso. Aquellos que tenían más de 5 centímetros eran pacientes que iban a recurrir y iban a tener peor pronóstico. Esos pacientes que se manejaron con abscesos mayores de 5 centímetros desarrollaron una tercera parte de complicaciones como abscesos recurrentes, fístulas, estenosis o peritonitis. Por lo tanto, se concluyó que aquellos pacientes de 65 pacientes que fueron tratados con drenaje percutáneo, al tener toda esta mala evolución, finalmente la conclusión es que aquellos pacientes que tengan abscesos mayores de 5 centímetros y que se trataron con o sin drenaje percutáneo deberán ser llevados a una cirugía electiva. ¿Cómo manejar la diverticulitis recurrente? Aquí no hay mucha ciencia. En términos generales, pensamos que aquellos pacientes que tengan más de 3 episodios o que tengan un episodio con síntomas persistentes deben de ser llevados a cirugía, ya que estos pacientes van a tener una mejor calidad de vida y no van a requerir una cirugía urgente donde puedan tener un peor pronóstico. Finalmente, esta parte final de la plática es hablar sobre la fibra, probióticos, nosalacina y fraccional, que probablemente a muchos de ustedes les podrá llamar más la atención respecto a este manejo médico. Bueno, hoy las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales hablan de que puede ser efectiva en reducir síntomas crónicos de enfermedad. Y esto nos referimos particularmente a este espectro de enfermedad diverticular no complicada sintomática. La mesalazina se ha visto que tiene un rol en la resolución de los síntomas como dolor, no reduce la recurrencia. La fibra puede ser que reduzca la recurrencia y los síntomas relacionados. La rifaximin reduce la recurrencia y los síntomas relacionados. Y los probióticos, al parecer, también reducen la recurrencia y los síntomas. Sin embargo, son estudios muy heterogéneos y hoy la Sociedad Americana
los deja como un poco abierto. Asimismo, la AGA también no lo recomienda como una rutina. Creo que es un poco de la división. ¿Cuándo hacer una colonoscopía? Bueno, la AGA lo recomienda a las 6-8 semanas después de un evento y la Asociación Mexicana de Cirugías Colorectales después de 6 semanas. ¿Por qué? Porque hasta 1.6% van a tener algún riesgo de malignidad, sobre todo en aquellos, vean ustedes, en aquellos pacientes, 10% en aquellos pacientes que tuvieron una diverticulitis complicada. Entonces, este es a lo mejor el mensaje. En aquellos que tienen diverticulitis no complicada, probablemente es una recomendación. En aquellos que tienen una diverticulitis complicada, debe de ser realmente una indicación clara en las próximas 6 semanas. Y no solamente por descartar malignidad, sino por estenosis, enfermedad inflamatoria intestinal, isquemia, algunas otras lesiones. Como conclusión, entonces, hay una tendencia a disminuir la colectomía electiva. Esta estrategia de esperar puede ser una opción y realizar una cirugía no urgente y después llevarla a una cirugía electiva en el próximo año. La diverticulitis no es una enfermedad progresiva, no se va empeorando los casos con avanzar la edad. El abordaje laparoscópico debería privilegiarse en aquellos cirujanos que tienen experiencia. El lavado laparoscópico definitivamente es una opción que hoy en México, aquí tropicalizado, no es una opción en nuestros centros. El drenaje percutáneo es una muy buena opción, pero en aquellos pacientes que tienen abscesos mayores de 5 centímetros deberán ser llevados a cirugía. Y obviamente la decisión de proceder a una cirugía electiva después de un episodio de diverticulitis no complicada debería ser individualizado. La anastomosis primaria debería de privilegiarse sobre la colostomía y obviamente es una decisión del cirujano de manera transoperatoria, y la colonoscopia de seguimiento hoy es una indicación en las próximas 6 semanas y específicamente o de manera más importante para pacientes con enfermedad diverticular complicada. Les agradezco su amable atención. Hola, buenos días, ¿cómo están? Agradezco mucho la invitación a este evento y yo soy el doctor Billy Jiménez Bobadilla, soy del Hospital General de México y les voy a hablar sobre el manejo de la obstrucción intestinal. Como ustedes saben, es un problema muy común que se presenta en todos los países. Se reporta que hasta 30,000 pacientes mueren al año por un cuadro de oclusión intestinal. También está comprobado que representan el 15% de los ingresos a urgencias por oclusión intestinal y 20% de las urgencias quirúrgicas son debidas a una oclusión intestinal. Es sabido también que hay varias causas. Por ejemplo, en el intestino delgado están las adherencias, que es lo más común, y las hernias internas. Otro segmento que también es muy afectado es el colon, y la principal causa es la obstrucción maligna, y en segundo lugar están los divertículos. Cuando nosotros vemos estos pacientes en urgencias, debemos de decidir bien qué tratamiento les vamos a dar. Muchas veces, como cirujanos, nos desesperamos y los metemos de inmediato a quirófano, pero esto incrementa la mortalidad en los pacientes por no hacer lo que debemos de realizar antes de operar a un paciente. Entonces, primero, cuando un paciente nos llega por una obstrucción intestinal, tenemos que ver primero dónde está el nivel de obstrucción, si es en intestino delgado, si es en colon. Si este paciente tiene perforación,
Si tiene datos de isquemia, siempre tenemos que identificar eso, ver la causa, si son adherencias, si es maligna, etc. Y de ahí nosotros vamos a decidir qué tratamiento vamos a hacer, si es una cirugía de urgencia, si podemos dar un manejo endoscópico o un manejo conservador. Lo ideal es los dos últimos, el manejo endoscópico conservador. Al hablar del manejo conservador, nosotros tenemos que identificar la etiología y otros factores. Vamos a hacer una corrección de trastornos hidroelectrolíticos primero. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Dejar al paciente en ayuno, darlo a que deambule y hacer una descompresión del intestino. Esto es con sonda nasogástrica. Si nosotros hacemos esto, podemos tener una tasa de éxito de hasta un 96%. Y esto pues disminuye la morbimortalidad de los pacientes si no son llevados a quirófano. Cuando vamos a realizar un manejo quirúrgico, pues tenemos también indicaciones ya precisas. El paciente que tiene peritonitis, que tiene datos de peritonitis, de abdomen agudo, taquicardia, distensión, que tiene datos de perforación, ahí sí no vamos a dudar en que el paciente requiere manejo quirúrgico. Pero también siempre lo ponemos en condiciones para llevarlo a quirófano. Esto es hidratarlo, ponerle electrolitos, antibióticos y así llevarlo a una mejor situación quirúrgica. También está indicado en pacientes que tienen un fracaso en el manejo conservador. Y entonces aquí también es una indicación de cirugía. Al hablar del manejo endoscópico, por ejemplo, en endoscopia colónica, pues tenemos el síndrome de Ogilvy o el vólvulo colónico, que es lo más común. Esto es hablando de una pseudoobstrucción. Y lo que podemos hacer en estos pacientes es una colostomía endoscópica o una sigmoidopexia endoscópica percutánea. Aunque en la colostomía endoscópica el riesgo de una morbilidad es de 21% y una mortalidad del 5%. Cuando hacemos una sigmoidopexia endoscópica percutánea, aquí tenemos el riesgo nada más de infección por inmigración de la sonda o perforación, obstrucción y sangrado. En el volvulus de colon, cuando tenemos un paciente con volvulus, aquí lo que más común es una dilatación o una distensión aguda del colon. Entonces lo que tenemos que ver es que no tenga isquemia o perforación a nivel del ciego. Cuando es esto, pues el paciente necesita cirugía. Si es una succión mecánica, podemos hacer una terapia apropiada, como es cirugía endoscópica con una distorsión endoscópica o un tratamiento paliativo únicamente. La tasa de éxito de cuando hacemos una distorsión es de un 61.9%, pero va a tener una recurrencia del 86%. Si nosotros hacemos una distorsión, podemos preparar al paciente para llevarlo a quirófano en una forma programada. Ok, entonces lo voy a distorsionar. Vean aquí en esta cirugía, un paciente que entra de urgencia, vean la dilatación del sigmoides, del ciego, perdón, y ahí es cuando hacemos una cirugía de urgencia. Otra causa de obstrucción es el síndrome de Ogilvy, y aquí pues, es una subobstrucción también aguda, y también podemos hacer un manejo conservador entre 48 a 72 horas. ¿Qué es lo que hacemos en el manejo conservador? Colocamos sonda nasogástrica, lo dejamos en ayuno al paciente, damos medicamentos colocamos medicamentos que no vayan a prolongar más el síndrome de Ogilvy, corregimos los líquidos electrolitos, lo movilizamos. Si el paciente tiene una respuesta parcial o no responde, podemos también utilizar la neostigmina, siempre y cuando no esté contraindicada en este paciente. Podemos utilizar también una colonoscopia de descompresión y si no responde, pues, algunos pacientes sí llegan a requerir cirugía.
Pero primero son los datos que ya les mencioné. Otra de las causas más comunes, hablando ya de en colon también, es el cáncer colorectal. Se sabe que desde 1990 se usan los stents metálicos que son autoexpandibles y en estos pacientes se han utilizado con gran éxito. Se pueden utilizar en un abdomen agudo hasta en un 29% de los pacientes. ¿En qué nos van a ayudar estos stents expandibles? Nos van a ayudar a reducir la mortalidad de los pacientes y así prevenir hacer una colostomía. Si nosotros ponemos un stent, podemos mejorar las condiciones del colon del paciente y llevarlo en mejores condiciones a quirófano. Hay indicaciones precisas para el uso del stent, donde se puede utilizar para un puente de cirugía, como ya les mencioné. Puede ser paliativo o puede también utilizarse en tumores extracolónicos, por ejemplo, que comprimen el colon, como son los tumores de ovario, los tumores de vejiga, y ahí se puede utilizar. Existen también algunas contraindicaciones para el uso del stent, como es el choque séptico, cuando hay abscesos intraabdominales. Si el ciego tiene una dilatación de mayor a 9 centímetros, es una contraindicación por el riesgo de que ya esté perforado. En lesiones rectales distales también está contraindicado, ya que puede perforar o producir mucho tenesmo, y en coagulopatía persistente. Cuando usamos un stent, nosotros podemos utilizarlo también y al paciente con cáncer darle quimioterapia, pero sí existe una alta probabilidad de perforación. Y como la quimioterapia en algunos pacientes reduce el tamaño del tumor o la radioterapia, puede provocar un riesgo de migración. Se ha visto que también con el bevacizumab aumenta este riesgo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos un stent y vamos a dar quimioterapia. Hay que estar vigilando que no migre o que no se perfore el colon. Hay varios sistemas de cómo se colocan los stent. Los más comunes es mediante el endoscopio, donde viene el canal en el endoscopio para introducir el stent, o paralelo al endoscopio. Una vez que ya estén colocado el stent, no es recomendable pasar el colonoscopio a través del stent. Cuando hay dos tipos de stent, unos son cubiertos de colágeno y otros son descubiertos. La tasa de éxito de ellos en el cubierto es de un 96% y en el descubierto un 92%. Pero tiene más riesgo de migración el que es cubierto, y el descubierto tiene un riesgo de que el tumor crezca más, hasta un 15%. Cuando uno coloca el stent, pues ustedes ya saben, es bajo una fluoroscopía, ahí nos vamos a guiar. Se recomienda que este stent esté por adelante del tumor 2 centímetros y anterior al tumor también 2 centímetros. Y para evitar la migración, no se recomienda pasar el endoscopio a través del stent. Cuando usamos el stent comparado con la cirugía, pues nosotros vamos a ver que la mortalidad va a ser casi igual. La mortalidad del stent es de 9.6% contra un 9.9% al usar cirugía de urgencia. Pero aquí lo más importante es las complicaciones quirúrgicas van a ser menores cuando colocamos un stent, porque nos va a descomprimir el colon y vamos a poder hacer una anastomosis al compararlo si metemos al paciente de urgencia. El uso de la colostomía, si usamos un stent, puede ser hasta un 33.9%, comparado cuando entra de urgencia el paciente con hasta un 51.4%. Entonces, el realizar una anastomosis pues, conviene más si colocamos el stent antes para descomprimir el colon. Entonces, como conclusión, yo les menciono que el manejo de la obstrucción intestinal va a depender de la etiología y la localización. Es muy importante siempre ver en qué sitio está. Para eso pues, nos vamos a apoyar de estudios de tomografía, estudios de sangre, para ver exactamente cómo está la condición del paciente. Si el paciente tiene
Indicación de urgencia, pues esto no se discute, esto no ha cambiado. Hay que meterlo a quirófano, pero también mejorar sus condiciones, aunque sea una urgencia, para que no tengamos ninguna complicación en el quirófano. El manejo conservador es efectivo en etiología de adherencias y en colon solamente si tiene una indicación precisa. Esto es, por ejemplo, el uso de los stents. El manejo endoscópico ha aumentado su utilidad en la etiología maligna, como ya lo vieron ustedes. Yo los invito a que usemos más stents, pero como un puente para cirugía, y esto nos va a dar mucho éxito en los pacientes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Jaime Antonio Rodríguez García. Soy coloproctólogo, cirujano general. Agradezco infinitamente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta amable invitación. Vamos a hablar en lo que se refiere a la incontinencia anal. La incontinencia anal es la pérdida de la capacidad para controlar voluntariamente la expulsión de gases o heces a través del ano. Es una patología muy devastadora por sus consecuencias tanto sociales, psicológicas, económicas. Aparte, tiene un gran impacto en la calidad de vida. Probablemente no sea una enfermedad, digamos, que afecte o que altere o ponga en peligro la vida, pero definitivamente las consecuencias psicosociales que tiene esta enfermedad son terribles. Afecta desde un 2 a un 18% de la población en general y hasta un 45% de los pacientes que se encuentran en alguna casa de cuidado. Para hablar de incontinencia fecal, primero debemos de saber un poquito de la continencia o cuáles son los factores que desde el punto de vista mecánico intervienen en la continencia. Aquí tenemos principalmente los esfínteres interno y externo, anales y el cubo rectal. El esfínter anal externo, a través de sus 3 haces, profundo, superficial y subcutáneo, y el esfínter anal interno, que es una continuación prácticamente de la musculatura del recto. Esta angulación, desde el punto de vista funcional, es muy importante para la continencia. Esta angulación la da principalmente el músculo puborectal, o ese músculo en forma de cabestillo que vemos ahí, y esa angulación es muy importante. Durante el mecanismo de evacuación, esa angulación se pierde o digamos que se hace más amplio el ángulo y eso permite de una manera la evacuación. Por lo tanto, al tener una afectación o una disrupción o una alteración del esfínter del músculo puborectal, se pierde esa angulación y forzosamente tenemos consecuencias de incontinencia. ¿Cuáles son los factores que intervienen para la continencia? Bueno, los esfínteres anales que comentamos ahorita, interno y externo puborectal, además de los otros músculos del piso pélvico. Tiene que ver también para la continencia el volumen de las heces y la consistencia de las heces, es decir, entre mayor sea el volumen y menor la consistencia, hay mayor probabilidad de tener incontinencia. Una cuestión muy importante es la complianza o la distensibilidad rectal, es decir, la capacidad de adaptación del recto ante la materia fecal. Y sobre todo tener pues, una integridad neurológica. ¿Cuáles son las formas o los tipos de incontinencia fecal? Si tenemos el manchado, que también es conocido como soiling, que es probablemente aquí no exista tanto una escape de popó o de gases, sino que simplemente un manchado. Eso lo vemos generalmente después de algún tipo de cirugía, sobre todo de fístula. La incontinencia de urgencia, que es aquella que el paciente siente el deseo de hacer popó, pero tiene una necesidad urgente de ir al baño, si no, pues puede tener accidentes. Y la incontinencia pasiva, que es prácticamente que el paciente ni cuenta se da cuando hay un accidente. Aquí está más relacionado al tipo de esfínter dañado. Si es una incontinencia de urgencia, generalmente el esfínter dañado es el esfínter anal externo. Y si es una incontinencia pasiva, el esfínter dañado es el esfínter anal interno. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas que tenemos para la incontinencia fecal son de origen traumático. Esas son las principales, las que afectan, digamos, en mayor porcentaje.
y de esas tenemos dos tipos. Uno, las obstétricas y un daño traumático, ya sea por empalamiento, accidente o post alguna cirugía no rectal. El principal factor es el obstétrico, pacientes que tienen un trabajo de parto muy prolongado, uso de forceps, desgarros, todo ese tipo de situaciones afectan a los esfínteres. Y también las afectaciones de tipo neurológico. Pero causas hay infinitas. ¿Cómo nosotros evaluamos la incontinencia fecal? Bueno, hay varias tablas o scores de calidad de vida, de la incontinencia, pero la que más usamos es el score de incontinencia de Jorge Wexner, en el cual nosotros damos una puntuación de acuerdo a la cantidad de accidentes que tienen, y si esto es sólidos, líquidos, gases, uso o no de apósitos y de alteración del estilo de vida. Es decir, pacientes que, por ejemplo, ya no van a reuniones sociales o tienen alteraciones en su trabajo o con su pareja a causa de la incontinencia. Y esto se le va dando un puntaje de rara vez, algunas veces, generalmente y siempre. Es decir, entre más sea el puntaje de la escala, pues más grave es la incontinencia. Y hacemos estudios, aparte de la, digamos, exploración y historia clínica, de manometría no rectal y de ecografía o de ultrasonido endoanal. En la manometría no rectal, pues usamos un catéter de profusión de agua, y es un catéter que tiene sensores y que nos mide las presiones que manejan los esfínteres o el conducto anal. Y hay generalmente tres tipos: la convencional, la de alta resolución y de alta definición, que esa ya nos da imágenes en 3D. ¿Qué parámetros se estudian dentro de una manometría? La presión de reposo, la presión de contracción, si hay el reflejo de la tos, es decir, al toser debe haber un aumento de la presión o una contracción de los esfínteres. Eso nos habla de integridad neurológica. Se simula la evacuación y con eso vemos qué tanto se modifican las presiones durante el pujo, si hay o no presencia del reflejo rectal inhibitorio, y también la sensibilidad rectal, además de la prueba de expulsión de balón. Pero para cuestiones de incontinencia, pues principalmente las presiones, tanto de reposo como de squeeze, de contracción. El ultrasonido endoanal es un estudio que hacemos los médicos coloproctólogos y que consiste en ver la anatomía del conducto anal, ver la anatomía de los esfínteres del ano. ¿Sí? Y usamos un transductor circular que mínimo debe de ser de 10 MHz. Esto nos da imágenes circulares, y hay prácticamente de dos tipos, en 2D y en 3D con reconstrucciones tridimensionales. Este es el transductor que usamos. Estas son las imágenes que nos da. Estas son imágenes en 2D en el cual nosotros vemos los esfínteres del ano. Aquí vemos el cubo rectal, ¿sí? Esfínter anal interno, externo, y vemos si hay o no algún tipo de defectos. Estas son puras imágenes en 2D. Aquí vemos ya imágenes con defectos del esfínter anal, ¿verdad? Entonces, es de gran utilidad para nosotros esta evaluación, y es una evaluación pues relativamente rápida que hacemos prácticamente en el consultorio o ya en la sala de operaciones, y nos dan imágenes muy, muy ilustrativas de la anatomía de los esfínteres del ano. ¿Qué tratamiento usamos para la incontinencia fecal? Bueno, el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente de acuerdo a cada situación particular. ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero que nada hacemos modificaciones en los hábitos alimenticios con una dieta adecuada, regular tránsito intestinal. En casos leves podemos mejorar al paciente solamente con eso. Además de una bioretroalimentación o un fortalecimiento de los músculos del ano que hacemos a través generalmente de manometría o manométrico, pero podemos hacerlo también con estimulación eléctrica, pero generalmente lo hacemos con el mismo equipo de manometría. Con esto hacemos o reeducamos y fortalecemos los músculos del piso pélvico y podemos obtener mejorías, pero sobre todo cuando son leves. Una incontinencia leve podemos mejorar. La cirugía de esfinteroplastía que por mucho tiempo usamos, que por mucho tiempo realizamos, en la actualidad está muy limitada solamente, digamos, a pacientes
pues, relativamente jóvenes o con un daño reciente. Y hay factores de mal pronóstico para esfinteroplastía, que son defectos amplios del esfínter anal, o cuando ya hay alguna neuropatía, y además en pacientes mayores. Si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los pacientes son arriba de 50 años, pues por eso nos ha limitado un poquito ya su uso, y en la actualidad la usamos poco en general. Además de que los resultados a largo plazo no son tan adecuados. Aquí esta gráfica es muy ilustrativa y en lo particular me gusta mucho porque nos muestra todas las diferentes series reportadas, y los resultados a largo plazo de una esfinteroplastía no va bajando. O sea, en un principio es bueno, pero después va bajando, entonces no nos da un buen resultado a largo plazo. Hay otros tratamientos que se han utilizado, tanto de inyecciones de ácido hialurónico, de silicón, estimulación tibial posterior, en el cual se hace un procedimiento y por vía retrógrada hay una estimulación de los esfínteres del ano, además de los agentes implantables, pero estos a la larga no han mostrado, digamos, un buen resultado a largo plazo. Entonces, sigue habiendo y se siguen investigando muchos agentes, pero en la actualidad resultados a largo plazo y buenos no se han dado todavía, por eso lo pongo con signos de interrogación. La cirugía, que en la actualidad, digamos que es la primera opción para el manejo de la incontinencia fecal, es la neuroestimulación sacra. Sí, con la neuroestimulación sacra se obtiene una mejoría aproximadamente del 79%, del más del 50% en los primeros 12 meses y hasta 84% después de los 36 meses. Y en esta se ha logrado que hasta un 35% de los pacientes tienen una mejoría del 100%, que esto realmente en un paciente con incontinencia pues es raro, ¿verdad? En un principio la neuromodulación sacra pues se creía o se pensaba o se usaba que nada más era cuando había un defecto desde el punto de vista neurológico, pero en esta gráfica nos muestra cómo se comparan los pacientes que tienen un defecto anatómico con los que no tienen defecto anatómico del esfínter y prácticamente les va igual. Por lo tanto, se puede usar también en pacientes con defectos. Esta es una gráfica igual de los pacientes que tienen neuropatía y los que no tienen neuropatía, igual, les va prácticamente igual. ¿Sí? Reparación previa del esfínter también, con una plastía previa prácticamente les va igual. Y esto es lo que les comentaba hace unos momentos. La durabilidad de la neuromodulación sacra pues es muy, muy buena, ¿verdad? Entonces es lo que en la actualidad estamos usando un poquito más. Consiste en poner un electrodo a través de las raíces sacras, colocarlo en S3 y con eso damos una estimulación. Inicialmente hacemos un periodo de prueba de 10, 14 días donde se coloca un estimulador externo, y si se llega a tener una mejoría de más del 50%, entonces ya se coloca el dispositivo definitivo. ¿Qué podemos concluir del manejo de la incontinencia? Que es una enfermedad con alto impacto en la calidad de vida. Como comenté en un principio, probablemente no ponga en peligro la vida, pero sí pone en peligro la vida psicosocial del paciente, laboral, personal, matrimonios. Entonces, es algo que sí es muy importante para su tratamiento. Gran cantidad de los pacientes no buscan ayuda inicialmente. Esto retrasa un poquito el tratamiento y sobre todo el diagnóstico. Su tratamiento, como vimos, ha cambiado en los últimos años y hay una gran mejoría en la mayoría de los casos con neuroestimulación sacra. Muchas gracias. Agradezco de nuevo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por este evento académico tan importante. Gracias.
panelistas, el doctor Juan Carlos Sánchez, el doctor Jaime Rodríguez, que nos acompañan en este foro. Y pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos pues bastante participación aquí en la plataforma. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas que van dirigidas por el tema al doctor Juan Carlos Sánchez, que van en relación al manejo y las complicaciones de la ileostomía y cómo debemos manejar adecuadamente una ileostomía de alto gasto. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Bueno, es un poquito amplia la pregunta respecto al tema de complicaciones y a lo mejor iría a la complicación más frecuente que tenemos de una colostomía, por ejemplo, que es la hernia. O sea, nosotros sabemos que una colostomía, más del 50% van a tener una herniación. Entonces, muchas de las veces en lo que ahora hacemos, lo que hay más nuevo para la prevención de colostomías, particularmente es la colocación de mallas de manera profiláctica o algunas otras técnicas quirúrgicas que parece que han demostrado un poco de menor tasa de complicaciones. Muchas veces, a pesar de que se haga una buena técnica, de cualquier manera se dice que casi todas las colostomías al paso del tiempo van a complicarse. Respecto a la ileostomía, que como bien dice, nuestra complicación más frecuente es a lo mejor pacientes que tienen colostomías de alto gasto. O sea, ¿qué hacer ante una paciente? Ponía creo que la pregunta de más de 800. Bueno, creo que la pauta en términos de dieta, una dieta astringente, debe ser muy, muy clara, y esta es antes de que saque la colostomía, porque muchas veces la decisión de hacer una ileostomía de protección es una decisión no necesariamente urgente. Es decir, si tú sabes que tienes un paciente con un escenario clínico donde la vas a dejar, creo que deberías hablar desde antes con el paciente, con la familia, porque fue un rol muy importante, para saber qué pauta, esto se lo debes de indicar puntualmente al paciente, qué dieta va a seguir, la forma de tomar agua. Por ejemplo, el agua es uno de los elementos bien importantes. Ya cuando esta medida no funciona, podemos utilizar omeprazol, podemos utilizar quelantes de sales biliares, en algunos casos se considera el uso de eucrótide, y casi siempre con estas pautas el paciente va a tener una buena respuesta. Ahora, para finalizar mi respuesta, yo casi siempre soy de la idea de cierre temprano de ileostomías, es decir, cierre antes de las 6 o 8 semanas después de que la sacaste. Preguntas también en el contexto de la plática de enfermedad diverticular. Nos preguntan, en caso de resección con anastomosis primaria, ¿es factible realizar una colostomía de transverso en lugar de una ileostomía de protección? No, normalmente las colostomías de transverso las sacamos en cirugías urgentes, ¿no? Donde por las características del escenario, un tumor obstruido, paciente en muy malas condiciones o pacientes muy obesos, donde sacar una colostomía en la parte baja del abdomen es difícil, se puede hacer una colostomía de transverso, esa es una de las indicaciones. Pero en el escenario de enfermedad diverticular no creo que sea la mejor opción. Y si estamos hablando de anastomosis, particularmente lo que está preguntando, anastomosis primaria y colostomía, como yo lo presenté en la diapositiva, la ileostomía es un procedimiento relativamente sencillo de hacer, rápido y con una tasa de reversión muy alta. O sea, 95% de los casos va a ser un cierre de ileostomía que ni siquiera tienes que hacer, si subiste por cirugía laparoscópica, ni siquiera tienes que hacer una cirugía por abdomen abierto o otra vez intraparoscopia. Lo haces a través del mismo sitio donde sacaste la ileostomía y con bloqueo del paciente, y la verdad es que es una cirugía poco invasiva, ¿no? Bien, muchas gracias. Invitamos aquí a la audiencia que está de manera presencial. Si alguien llegara a tener algún comentario o alguna pregunta, tenemos aquí el micrófono central abierto, ¿sí? Y bueno, pues en lo que alguien igual se anima, vamos a darle continuidad a las preguntas que se han estado haciendo en la plataforma.
En el contexto de una colitis segmentaria asociada a enfermedad diverticular, que esto pues provoca síntomas importantes en el paciente, y si sabemos que ya pues es el tratamiento médico per se el que va a disminuir los síntomas, ¿cuándo estará indicada una cirugía electiva en este tipo de pacientes? Creo que esa pregunta es una muy buena pregunta. Deberíamos de llevar idóneamente al paciente. La secuencia para mí, forma de entender es, resuelves el cuadro de diverticulitis aguda, realizas una colonoscopia, como ya dijimos, entre la sexta y octava semana, y justamente a partir de ese momento ya puedes llevar al paciente a una cirugía. Hay que tomar todas las pacientes. Si ya hicimos el esfuerzo, tanto médico como quirúrgico, por sacarlo del escenario agudo y no arriesgar una cirugía urgente, entonces hay que tomar todas las previsiones necesarias en términos de hacer una colonoscopía, determinar qué es hacer confirmar el diagnóstico, prehabilitar al paciente nutricionalmente, cardiovascularmente, baja de peso, ¿no? Para que logremos una cirugía correcta. La respuesta sería, Jorge, yo creo que después de la sexta, octava semana. ¿Y por qué? Porque muchas veces estarán de acuerdo, Jorge, Jaime, la cirugía de enfermedad reticular es más difícil que la propia cirugía de cáncer. Entonces, lo que queremos es que esas adherencias, esa inflamación ceda. Esto normalmente sucede entre los 2 y 3 meses después del episodio, para que logremos idóneamente una cirugía por vía laparoscópica con una anastomosis primaria, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el contexto de la plática de oclusión intestinal. Por alguna razón, alguna causa de fuerza ahí mayor, no se pudo conectar el doctor Bill Jiménez, pero creo que con los panelistas expertos que tenemos podríamos dar respuesta a muchas de las preguntas que nos han hecho del tema de oclusión intestinal. Pregunta interesante y ¿qué hay de nuevo en el manejo y la prevención de adherencias posoperatorias? No sé si Jaime, digo, ya hablé, ¿quieres responder, Jaime? Bueno, no sé, yo en este caso lo que hago es, eso que en la pregunta está la respuesta, Jorge. La mejor forma de evitarlas es prevenirlas, y la mejor forma de prevenirlas es favorecer la vía laparoscópica, que tiene menor tasa de adherencias. Ahora, si es un escenario donde tuviste que abrir al paciente, el uso de guantes, limpiar el talco con los guantes, el evitar tener contacto con las asas de intestino con a lo mejor material como compresa seca, sino tratar de hidratarlo. Esas pueden ser otras alternativas. Ahora, en un paciente que ya operamos, otra de las cuestiones que se puede usar actualmente es el uso de, ahora hay unas placas que se ponen por dentro y que son placas que tienen una pared de celulosa, y pareciera que estas tienen algún efecto. Nosotros en el Hospital Militar, cuando tuve el gusto de estar ahí, corrimos un protocolo con investigadores justamente ahí del ejército, de la Escuela Médico Militar, donde hacíamos lavados con una solución clorada. Era como, no sabíamos exactamente qué contenía, pero sabía yo que tenía hipoclorito de sodio, y pareciera que estas sustancias forman un antiadherente. La realidad es que hoy día, como bien dijiste, es una pregunta no tiene una respuesta clara, pero creo que sí hay varias alternativas o varias estrategias que podemos hacer para favorecer esto, ¿no? Yo sí, muchas gracias. Quisiera hacer un comentario al respecto. Definitivamente, el día que se descubra algún material químico, plástico, que mejore esto, pues va a ser una gran ayuda para nosotros los cirujanos. Nosotros nos damos cuenta que muchas de las veces tomas todas las medidas habidas y por haber para evitar unas adherencias, y cuando por alguna u otra razón vuelves a intervenir al paciente, híjole, te encuentras a veces cada sorpresita. Lo que sí, lo que comentó el doctor Juan Carlos, sí tiene mucha evidencia, es la cirugía laparoscópica. Cuando hemos operado a algún paciente por vía laparoscópica y que por alguna u otra razón el paciente lo tenemos que operar, ya sea de algún mismo problema u otro diferente, sí encontramos que realmente hay muy pocas adherencias en general.
Entonces, pues ojalá y hubiera algo bueno para evitar las adherencias. No sé qué comentario tengas tú, doctor de León. Sí, realmente creo que pues han dado las respuestas certeras, ¿no? Realmente yo creo que tener una técnica quirúrgica pues lo más pulcra posible pudiera ayudar en algún momento pues a evitar este fenómeno, ¿no? Que pues como sabemos no tenemos algo descrito en la actualidad. Y como lo mencionaba el doctor Juan Carlos, sí, son muchas las estrategias que podemos pues implementar durante el procedimiento quirúrgico para evitarlas, ¿no? Que justamente es el mejor tratamiento, pero hoy por hoy pues no tenemos como un estándar de referencia para poder pues, pues tratar este padecimiento, ¿no? Y otra de las preguntas enfocadas a lo de el tema de oclusión intestinal era sobre el manejo de stents, sobre todo en cirugía para cáncer colorectal. Alguien aquí en el foro pregunta, en un paciente con un tumor de recto, ¿qué es más viable? ¿Hacer una cirugía derivativa? Esto que sabemos que en un cáncer de recto, pues este paciente va a un periodo de neoadyuvancia que pues tiene que ir a quimio, radioterapia, ¿no? ¿Qué sería como más costo-beneficio para tratar este tipo de pacientes? Aunque, pues digo, desde mi punto de vista, los stents en recto, pues no sé qué tan viable sea su uso ordinario. No sé qué opinen ustedes al respecto. Yo no escuché bien la pregunta, como que se cortó un poco acá la conexión, Jorge. Ok, la pregunta es, en un paciente con un cáncer de recto obstructivo, ¿cuál sería como la diferencia entre colocar un stent versus una derivación intestinal? Pues número uno, la economía, ¿no? O sea, los stents pues tienen su costo de colocación. Habrá que valorar muy bien al paciente, cuáles son las condiciones del paciente, o sea, o como para qué ponerle el stent, para paliar nada más o para un uso definitivo en lo que, digamos, si es una etapa terminal, en lo que termina el paciente. O que sea nada más una cuestión donde se coloca para una neoadyuvancia. Definitivamente el colocar un stent, en lo particular he colocado pocos stent, no le encuentro yo una mucha utilidad práctica. Un estoma, por ejemplo, de sigmoide lo puede sacar muy fácilmente, ¿verdad? Pero habría que valorar bien cuál es o sea, la indicación del paciente o cuál es la situación del paciente, o sea, individualizar sobre todo. Yo creo que no hay evidencia para utilizar un stent para cáncer de recto, ¿no? O sea, sobre todo, acordémonos que los pacientes que van a requerir una adyuvancia son predominantemente pacientes que tienen cáncer de tercio medio e inferior, o pacientes en algunos casos con tumores de menor rectosigmoidea que a lo mejor estuvieran localmente avanzados. Entonces, en esos escenarios, pues, la verdad es que utilizar, como bien decía Jorge, un stent, aparte de que pues sería costoso, no tiene una utilidad porque finalmente esos stents normalmente se van a salir, ¿no? Yo creo que aquí la alternativa hoy en día es sacar una colostomía, de preferencia, perdón que lo insista otra vez, pero de preferencia por vía laparoscópica para invadir lo menos posible ese paciente y que se ha llevado lo antes posible a una neoadjuvancia. Ahora hay otra como vertiente, ahora tenemos ¿cómo se llama? Esquemas de quimioterapia cortos, sobre todo en
con tumores no tan grandes o pacientes ya de edad avanzada, con esquemas cortos de quimioterapia, probablemente en ellos pues podría ser alguna opción si no estuviera completamente obstruido, son tratamientos que podrían obviarse el estoma. Los estomas la colocación de stent en enfermedad maligna están bien estudiados y determinados como una muy buena estrategia en pacientes con tumores de colon izquierdo, ¿no? O sea, colon izquierdo por arriba del colon recto sigmoidea. Esos pacientes se benefician ampliamente cuando se comparan con la realización de una colostomía. Se benefician mucho con un stent, pero bien se dice, no toda la gente tiene experiencia y son caros, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues hay dos expertos aquí en el panel en cirugía de mínima invasión. En el contexto de un paciente con oclusión intestinal, se ha avanzado bastante en la cirugía laparoscópica en cuanto a cirugía de urgencia por abordaje laparoscópico en manos expertas, claro. ¿Cuál sería el papel de la cirugía laparoscópica en un paciente con oclusión intestinal? O sea, me parece una muy buena pregunta y que probablemente no hay una respuesta. Hoy en día, Jorge, no hay una respuesta tan contundente a tu pregunta. Sin embargo, probablemente en los últimos 10 años ha habido una gran cantidad de evidencia que incluso cuando tú te metes al tema de manejo de adherencias, hay dos cosas que han cambiado. Punto número uno, esta idea que teníamos de espérate y espérate y espérate, no. O sea, ahora se ha visto que en algunos escenarios la cirugía temprana puede ser mejor que esperar varios episodios. Y el otro escenario es que si la vas a hacer, la hagas por el laparoscopio. Si tú revisas las guías americanas y europeas, hablan del uso de la cirugía laparoscópica. Yo creo que va a depender del escenario del paciente y del escenario. Si tú tienes un paciente con primer cuadro, segundo cuadro de oclusión y una oclusión completa, con una gran dilatación de las asas y estás en San Quintín de las Peras y no tienes un buen equipo de laparoscopia ni un buen ayudante, sería una locura que tú hagas una cirugía laparoscópica. Pero si es un paciente delgado, un paciente que tiene varios episodios, que tiene una oclusión no completa, pero que está con síntomas, ese paciente, si lo puedes descomprimir, si puedes tratar de manera inicial, tratar de descomprimir ese intestino y llevarlo a una cirugía laparoscópica, le va a ir muy bien. Claro que se requieren habilidades laparoscópicas y, por el cirujano y un equipo de laparoscopía y un muy buen ayudante, porque camarera de estas cirugías tiene su reto. Creo que yo sí, los últimos cuadros que yo he tenido que operar, lo he hecho y la verdad es que los resultados son excelentes, ¿no? Tiene su complejidad porque no es tan sencillo ir a revisar todo el intestino, ir haciendo adherenciolisis, ¿no? Y por último, para terminar el comentario, creo que aquí lo que alguna vez mis maestros en el militar decían, 30 minutos y no estás avanzando, ya déjate de la paroscopia, porque eso, o primera enterotomía que hagas, creo que ya, o sea, no se trata del riesgo de uno, se trata del riesgo del paciente, ¿no? Sí, yo sí quisiera hacer un comentario aquí. Aquí es bien importante lo que comentó el doctor Juan Carlos Sánchez. Depende mucho de cómo está el paciente. Si el paciente está súper distendido y a pesar de las medidas de descompresión, el paciente no mejora, ni para qué intentarle por vía laparoscópica. Si se trata de una oclusión parcial en el cual el paciente tiene sus periodos de remisión y de obstrucción que se puede manejar por medidas de descompresión y el paciente cede, ahí en ese momento es cuando nosotros podemos intentar un abordaje laparoscópico. Y ahora sí lo que yo siempre le comento yo a los residentes, nada perdemos con intentar meterle la lente. Se le mete la lente, vemos si es factible y también es de mucha madurez quirúrgica decir, ¿sabes qué? Este paciente no se puede, este paciente sí se puede. Porque luego nosotros lo único que perdemos es tiempo y muchas de las veces alguna lesión ahí de alguna asa. Entonces, depende mucho definitivamente de las condiciones del paciente. Eso es mi comentario al respecto. Muchas gracias.
Pasando al tema de incontinencia fecal, realmente es el tiempo de la neuromodulación sacra para tratar la incontinencia fecal. ¿Cuál es su opinión respecto a la neuromodulación y esta evolución clínica que tienen los pacientes con incontinencia fecal después de haber recibido pues este tratamiento quirúrgico? Fíjate que yo creo que la neuromodulación sacra, y aquí está un experto con nosotros, el doctor Juan Carlos Sánchez, ha venido a revolucionar definitivamente el manejo de la incontinencia. ¿Verdad? Desgraciadamente, las cuestiones económicas en las que nosotros vivimos, las que vive nuestro país, son las que han limitado al respecto. Y aunado a eso, con un buen estudio del paciente, buscando un buen candidato y con la fase de prueba, con tal de economizar la colocación del implante definitivo, yo creo que sí ha mejorado mucho el manejo de la incontinencia anal a nivel mundial. Y sabemos que obviamente pues no es nada nuevo, eso ya tiene muchísimos años, pero en nuestro país pues es poco relativamente el tiempo. ¿Verdad? Juan Carlos, tú que eres experto en esto, a ver. Yo creo que la pregunta contundente es sí. Digo, la respuesta contundente es sí, sí, sí. Sí, que hay un antes y después de la neuromodulación sacra en el manejo de la incontinencia. Es una terapia, como tú bien decías, que ha pasado la prueba del añejamiento, tiene, no sé, 10, 15 años que se realiza en Europa con excelentes resultados en Estados Unidos. Que hay algo que en México tampoco es nueva, o sea, esto lo estamos haciendo probablemente ya casi cercano a 10 años en grandes hospitales, en el Hospital Central Militar, en privado el doctor Hagerman, bueno, él fue el quien lo trajo realmente a México. El doctor Villanueva en el Hospital General también es una persona que tiene ya bastante experiencia. La respuesta es sí. Desafortunadamente, para nosotros, para México, no, yo creo que es buena, bonita, pero no tiene la buena y bonita. Buena, ¿por qué? Porque tiene tasas de eficacia entre el 80 y el 90%. Bonita, ¿por qué? Porque es un procedimiento mínimamente invasivo, es una punción literal. Claro que tiene que ser llevada por manos expertas para que sea efectiva y buena selección de pacientes, como tú dijiste. Y la tercera, lamentablemente no es barata, pero yo creo que hoy en día en México ni siquiera el tema barato, lo barato lo dejo para la población que no tenga acceso a servicios de salud y para hospitales públicos que a lo mejor no tienen el recurso, pero no es nuestra población total. Hay muchos pacientes ya que tienen seguro gastos médicos, y tú lo sabes, tú has sido un pionero allá en la región de La Laguna en esto, y creo que a veces la carencia no es de dinero, a veces la carencia también es de criterio y de la forma de pensar de los cirujanos. O sea, a eso también te enfrentas, a gente que dice, ¿y si servirá o no servirá? Hoy todavía se lo están preguntando. Entonces, habría que abrir la mente y entender que a lo mejor habrá gente que no. Hoy hospitales como, ya lo dije, el Hospital General, como el ISSSTE también, ya lo están ofreciendo. Pero si tienes un paciente en medio privado, ni siquiera hay una duda, ¿no? Es la única terapia que tiene dos fases y la primera fase no es una fase de tratamiento, es una fase de estudio. Tienes la oportunidad con una prueba de saber si ese paciente va a mejorar o no con esta estrategia, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues por cuestiones de tiempo, creo que podemos cerrar la sección de preguntas y respuestas. Pediría nada más antes, pues que pudiera concluir igual el módulo antes de ir a la conferencia magistral, el doctor Jaime Rodríguez García, quien es nuestro presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación. Realmente estamos muy contentos. Gracias al doctor Jorge Luis de León, el cual también es parte de nuestra mesa directiva.
de nuestro colegio y con gran entusiasta y que colabora mucho con ambos grupos médicos. Al doctor Juan Carlos Sánchez también, que es nuestro vicepresidente, también muchísimas gracias. Al doctor Billy, también su excelente ponencia, pero principalmente muchas gracias a todos los que de alguna manera forman parte de esta asociación mexicana de gastroenterología. Sabemos que están también muchos cirujanos generales, que también la gran mayoría gastroenterólogos. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y ojalá podamos contribuir un poquito a su actualización médica. Gracias. Gracias. Bien, para continuar con el programa de este simposio conjunto, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Eloy Espín Bassani. Él va a dictar la conferencia magistral de este módulo. El doctor Eloy Espín Bassani es cirujano colorectal, es jefe de la unidad de colon y recto del Servicio de Cirugía del Hospital Valdebrón en Barcelona, España, y es profesor titular de la Cátedra de Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona, expresidente de la Asociación Europea de Coloproctología, y él nos dictará la conferencia magistral Cáncer colorectal, visión del coloproctólogo, perlas para el gastroenterólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer el privilegio de poder tomar parte en la Semana Nacional de Gastroenterología en México. Para mí es muy especial hablar a la gente de México porque yo estudié en el TEC de Monterrey. Y voy a intentar dar la visión del cirujano colorectal frente al cáncer colorectal con una visión que nos ayude a entendernos más con el gastroenterólogo. El cáncer colorectal puede ser muy variado, puede ir desde un tumor en recto con múltiples metástasis hepáticas a un tumor en recto, por ejemplo, que sea totalmente benigno y que además, o no benigno, sino precoz y que pueda tratarse con cirugía local, ¿no? O a un tumor de colon derecho, etc. Los resultados dependen de muchas cosas, dependen de si un tumor es biológicamente más agresivo o menos agresivo, también dependen de la técnica quirúrgica, si es buena o mala, pero también dependen de muchas otras cosas, de todo lo que se haga en el diagnóstico, en el estadiaje y en el seguimiento, ¿no? Por parte de todos, desde el gastroenterólogo, el patólogo, el cirujano, obviamente, el oncólogo, etc. Lo que vemos en los últimos resultados de los últimos años es que el cáncer de recto ha notado una mejoría importante en cuanto a la mortalidad y a la supervivencia a 5 años. Sin embargo, en el colon esta diferencia no es tan importante. Y lo que sí que hemos visto es que la participación de diferentes disciplinas, la multidisciplinaridad, ha ido en aumento. Y ahora el cáncer colorectal, es sin duda uno de los paradigmas del enfoque multidisciplinario desde sus inicios, desde la sospecha hasta el final, hasta el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, podemos identificar varias etapas básicas en el manejo de estos pacientes. La sospecha, el diagnóstico y el estadiaje. El estadiaje post-tratamiento, especialmente en el tratamiento del cáncer de recto. La planificación de la cirugía y, obviamente, el seguimiento. Es muy importante en el estadiaje evaluar el colon entero, evaluar el tumor a nivel local, evaluar la afectación regional, es decir, si hay afectación de órganos vecinos o afectación ganglionar y obviamente si hay o no enfermedad a distancia, las metástasis. Porque sin duda, si evaluamos de esta forma, podemos ofrecer al paciente la mejor de los enfoques de tratamiento, que puede ir desde cirugía local, transanal en el caso de recto, o incluso otras técnicas en caso de colon, como el CELS, manejo endoscópico, etcétera, a cirugía radical, tratamiento en adyuvante o, en algunos casos desgraciados, el tratamiento paliativo. Pero vamos a dividir la charla en dos, en cáncer de colon y en cáncer de recto. Cáncer de colon es muy importante en el estadiaje local hacer un estudio de todo el colon, especialmente si las lesiones son distales al ángulo esplénico. ¿Por qué? Porque sabemos
que hay lesiones sincrónicas, ya lo veremos. Y también es muy importante que el antígeno carcinoembrionario no sirve para diagnóstico, no sirve para cribaje, sino que se debe hacer, pero solamente debe utilizarse para seguimiento. A nivel regional utilizaremos el TAC, en pocas ocasiones el PET, y a distancia el TAC y en algunas ocasiones el PET. Como hemos dicho, en nivel local es muy importante el estudio completo del colon. Si la colonoscopia no es posible, porque hay una lesión estenosante, debemos de utilizar la colonoscopia virtual, porque hay unas cifras de hasta 60% de pólipos sincrónicos al momento de descubrir el tumor o de 10% de tumores sincrónicos. ¿Es importante hacer una resección linfática? Sí que es importante, porque lo que sabemos es que si hacemos una resección linfática regional pobre, menos de 11 ganglios, la supervivencia es menor que si hacemos una buena resección linfática. Y esto es especialmente importante en el colon, tanto derecho como en el colon izquierdo. Ahora, en los últimos años, hay en desarrollo lo que se llama la disección completa de mesocolon, la exeris completa de mesocolon, que es como la exeris completa del mesorrecto, pues la exeris completa de mesocolon en Europa y América, y lo que se conoce como disección D3 a nivel de Japón y los países orientales. Y esto en Europa fue a través de los trabajos de Hohenberger, que vio que haciendo una resección completa, que es la de mesocolon, que es la de 1995 a 2002, la recidiva disminuía a la mitad y la supervivencia aumentaba de 82 a 89. Como hemos dicho, en los países orientales se conoce como la disección D3, que son los ganglios que están centrales y la disección y sección de los vasos centrales. Y esto está muy protocolizado tanto en el colon izquierdo como en el colon derecho, y sabemos cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Lo podemos hacer por vía abierta, lo podemos hacer por vía laparoscópica y lo podemos hacer también, obviamente, con robot. En el lado izquierdo es muy homogéneo, la arteria mesentérica inferior siempre está en el mismo sitio, la vena mesentérica inferior siempre está en el mismo sitio, en la cólica izquierda no dan problemas. Sin embargo, en el colon derecho, las variantes anatómicas, tanto de la ileocólica, la cólica derecha, la mesentérica superior, etcétera, hace que sean especialmente difíciles. Y aquí es donde tiene tanta importancia la anatomía quirúrgica y la anatomía radiológica, especialmente el TAC, para planificar una cirugía que nos permita hacer una disección D3 o exeris completa de mesocolon con la mayor facilidad posible, como están viendo en este caso, que es un caso que presentamos, que es la exeris completa de mesocolon en un cáncer de colon derecho realizada en nuestro centro por medio de la cirugía robótica. Sabemos que la robótica es tan o más útil que la laparoscopia. Faltan estudios para designar su papel a largo plazo, pero sabemos que a la hora de disecar los ganglios, tanto la robótica es igual o superior a la cirugía abierta y al menos igual a la laparoscópica. Sabemos también que la exeris completa de mesocolon tiene algunas dificultades. Por ejemplo, sabemos que podemos resecar más ganglios, hay una medida de mesocolon más amplia hacia el colon, hay una longitud de espécimen mayor, pero también sabemos que hay una mejor sobrevivencia a largo plazo, mejor supervivencia libre de enfermedad y menos recidiva local. También es verdad que esto se ve cargado con, primero, mayores tiempos operatorios, como más o menos en el cáncer de colon derecho es más o menos entre 30 y 40 minutos, pero también una morbilidad, especialmente cuando hay la curva de aprendizaje mayor que en la axis que no es completa. Sin embargo, cuando tienes el entrenamiento, es totalmente comparable la exeris completa de mesocolon como la exeris D2. También sabemos, y esto estamos aprendiendo, que hay algunos problemas derivados de la exeris completa de mesocolon en cuanto a funcionalismo a largo plazo. Por ejemplo, sabemos que después de una disección de 3 o exeris completa de mesocolon, el funcionalismo intestinal se ve alterado en los primeros 6 meses en forma de mayores diarreas. En cuanto a tratamiento post-cirugía, sabemos que hay que hacer quimioterapia personalizada en los estadios 2B y 3.
y que también hay ocasiones que hay que hacer tratamientos precirugía, especialmente en los estadios 4, en los cuales tendríamos que hacer primero quimioterapia, después cirugía a nivel de hepática o pulmonar y posteriormente en el colon. Y en el seguimiento post-tratamiento debemos utilizar tanto el TAC como la fibrocolonoscopia, como los marcadores tumorales, y en algunos casos podemos utilizar el PET. Ahora pasamos al cáncer de recto, que también es un tema controvertido en algunos aspectos y que ha cambiado mucho en los últimos años. Sabemos que a nivel local tenemos que estadiarlo tanto con resonancia como con ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es superior a la resonancia, especialmente en los estadios más precoces, en los T1 y T2, es superior a la resonancia. Sin embargo, la resonancia es superior a la ecografía en los estudios de T3 y T4. Y también ambos métodos son muy buenos para determinar la afectación regional en forma de ganglios de los cánceres de recto. También insistir en el estudio completo del colon si este no se ha podido estudiar por la estenosis causada por el tumor, y a nivel regional utilizar la resonancia y la ecografía también y el TAC, y a distancia el TAC y en algunas ocasiones el PET. A nivel local, con la resonancia y la ecografía, podemos descartar la invasión ganglionar y descartar una afectación superior a T2. ¿Por qué? Porque en los casos de los tumores benignos, obviamente, pero en los tumores T1, que sean SM1 o SM2, es decir, tumores T1 precoces, la cirugía local tiene tanto valor como la cirugía radical. Es decir, que si podemos encontrar un tumor T1, SM1 o SM2, podemos hacer cirugía, ya sea por vía endoscópica o, como en este caso, como estamos viendo, con lo que se llama TAMIS o TEM, que es la cirugía transanal mínimamente invasiva, en la cual podemos, más o menos en un tiempo de menor de 1 hora, hacer una resección completa de la lesión con unos márgenes adecuados, con una pieza que es en una sola pieza que no se rompe, y por lo cual podemos hacer un estadiaje perfecto de esto. Sabemos que esto se puede hacer entre unos menores a SM2 porque la recidiva es menor al 8%, sin embargo cuando es SM3 o T2 la recidiva aumenta a más del 40%, por lo cual no se recomienda. En los casos en los que hay un T2 N0 M0 tenemos varias opciones. La opción más clásica es la cirugía radical, ya sea axis total de mesorrecto o parcial de mesorrecto, dependiendo si está en los tercios medio o distal o en el tercio proximal. Y hay técnicas más novedosas como es la quimioradioterapia y añadir cirugía local, o incluso la quimioradioterapia y no realizar ninguna cirugía, sino someter al paciente a un programa de lo que se conoce como el watch and wait, es decir, seguir al paciente viéndolo y, en el caso de que haya una respuesta clínica completa, no realizar ninguna otra opción. Como ven, el T2N0 ha abierto las puertas a muchos diferentes tipos, y lo que hay que hacer, todos ellos se ha visto en varios ensayos que tienen la misma supervivencia, y obviamente si podemos hacer cirugía conservadora de órgano o no cirugía, obviamente los efectos funcionales son mucho mejores. En cuanto a T3N0 o T3 con ganglios, tenemos que, en el estadiaje, tenemos que ver si hay afectación de la fascia mesorrectal, si hay invasión vascular extramural, si hay afectación de esfínter o de los órganos vecinos, o si hay afectación de los ganglios de la pared pélvica, porque todo eso nos va a conformar cuál es el mejor tratamiento. Si vamos directos a la cirugía sin tratamiento neoadyuvante, en los casos de T3, N0, M0, o en los casos incluso con ganglios positivos, pero que no afectan ni la fascia mesorrectal, ni hay invasión vascular extramural, ni salen de la fascia endopélvica, y ya con quimioradioterapia preoperatoria en los pacientes en los que hay afectación de la fascia mesorrectal, de los ganglios de la pared pélvica, esfínter o de órganos vecinos. Y ahí incluso en algunas ocasiones tendremos que realizar resecciones multiviscerales, exenteraciones pélvicas, resecciones abdominosagras, en los que incluso en ocasiones tenemos que hacer el estadiaje con resonancia sacra para ver si hay afectación del hueso sacro o no, y tiene que resecarse en los casos en los que esta afectación es distal a S2. En los casos en los que hay metástasis, obviamente tenemos que valorar la resecabilidad de las metástasis y valorar si hay otras metástasis con el uso del PET, incluso de resonancias hepáticas o de pulmón, para valorar cuál es la mejor opción. En estos casos
Normalmente se realiza quimioterapia y posteriormente se hace la resección de las metástasis, luego se hace radioterapia y se hace la resección del recto. Y como hemos dicho, hace ya un tiempo que se hace en algunos centros, se hace quimio-radioterapia preoperatoria, y en los pacientes en los que hay una respuesta clínica completa se realiza el programa de Watch and Wait, es decir, seguimiento del paciente y no operarlo. Esto salió especialmente del grupo de Brasil, del grupo de Angelita Abragama, en los cuales empezaron a realizar tratamiento neoadyuvante y vieron que había más de 20% con una respuesta patológica completa, y que en aquellos en los que tenían respuesta completa había una supervivencia de 98% y una supervivencia libre de enfermedad de hasta el 85%. De hecho, hay ya números a nivel mundial. Esto es una serie de 880 pacientes con respuesta clínica completa, es decir, quimio-radioterapia preoperatoria sin cirugía, en los cuales había esta respuesta clínica completa en 47 instituciones con seguimientos de más de 3 años, y en los cuales vemos lo siguiente: una recidiva local, que en estos casos se llama un early regrowth, que es del 25%, es decir, a los pacientes que se someten a este programa hay que advertirles que un 25% pueden tener recidiva temprana. Pero también hay que decirle que esta recidiva ocurre en casi el 90% en los 2 primeros años, es decir, que la gran mayoría ocurren después del tratamiento, ¿no? Y afortunadamente que el 97% de la recidiva únicamente se encuentra en la pared y es lenta, es decir, que estos programas son seguros. La gran mayoría de los que recidivan podemos diagnosticarlos en una fase temprana y someterlos a la cirugía radical que hubiéramos sometido de todas maneras. Es verdad que hay un 8% que desarrollan metástasis, pero este porcentaje de metástasis es muy similar a los pacientes que también son intervenidos, ¿no? A las series de pacientes que se hace tratamiento y se intervienen, también hay unas cifras de metástasis del 8% más o menos. Y además es que la supervivencia cruda es del 85% y libre de enfermedad del 95%. Es decir, aquellos pacientes que tienen una respuesta clínica completa pueden seguir este programa de Watch and Wait. El problema es saber cuándo hay una respuesta clínica completa. Aquí, por ejemplo, están las visiones endoscópicas de un tumor de recto después de 8 semanas de quimio-radioterapia, y vemos lo típico que es, bueno, ausencia de una úlcera, telangiectasias y no vegetaciones. Sin embargo, sabemos que a los pacientes a los que sometemos a estos programas, que les hacemos resonancia, les hacemos TAC, colonoscopia, examen digital, etc., muchas veces no es fiable, y que encontramos más respuesta patológica completa que respuesta clínica completa, y que muchas veces no son similares los aspectos. Pero bueno, lo que sí es que sabemos también es que en algún otro programa que podemos hacer es primero hacer quimio-radioterapia y posteriormente hacer la cirugía local, es decir, con TAMIS o con TEM. Y si comparamos pacientes con quimio-radioterapia que posteriormente se hacen de local versus exéresis radical, en aquellos pacientes en los que son T0 o T1 post quimio-radio, no hay diferencias ni en recidiva, ni en supervivencia libre de enfermedad, ni en supervivencia a los 5 años. El problema es cómo podemos saber exactamente cuáles son respuesta clínica completa o T1. Además, hay otro problema, que es que la cirugía local, después de la quimio-radioterapia, también tiene problemas. Es un órgano irradiado y la cisto local se ve cargada de problemas que no la encontramos cuando no hay quimio-radioterapia. Es decir, por ejemplo, el TEM o la endoscópica sin quimio-radioterapia tiene unas complicaciones grado 1 de 15% y suben a 50% cuando tenían quimio-radioterapia, y de grado 2, grado 3 de 23% y suben hasta casi el 60% en presencia de quimio-radioterapia.
También hay un ensayo prospectivo en los cuales en tumores T2 y T3 se hace mayor, una dosis más alta de quimiorradioterapia, con quimiorradioterapia y un boost de braquiterapia de altas dosis, hasta un total de 65 Gray, contra el 55 Gray, que es el habitual, y lo que vemos es que la respuesta clínica completa sube hasta 60% en un seguimiento de 2 años sin resección quirúrgica. Es decir, que todavía estamos por definir cuál es el mejor programa de quimiorradioterapia si buscamos una preservación del órgano. Así que cuando después de quimiorradioterapia creemos que hay que hacer resonancia para evaluar la pared del recto, evaluar el mesorrecto, evaluar los ganglios laterales y si hacemos un seguimiento de pacientes con quimiorradioterapia y hacemos un programa de watch and wait, hay que hacer un examen digital y una rectoscopia y un CA cada 3 meses los primeros 2 años y luego cada 6 meses el tercer y cuarto año y a partir del cuarto año anual y una resonancia cada 6 meses. También hay que plantearse el papel de la resección robótica, que aunque encarece el procedimiento, lo que vemos es que los resultados hasta ahora es que especialmente en pacientes obesos es de mucha utilidad porque disminuye el índice de conversión a cirugía abierta. También está la resección transanal mínima invasiva, que es el TADME, es decir, el acceso total de mesorrecto a través de vía transanal, pero todavía está en vías de evaluación, aunque los resultados iniciales ya se llevan 3 o 4, ya hay algunos años, aunque los resultados iniciales son prometedores, sin embargo se han visto cargadas de algunas complicaciones como lesiones de uretra, de vejiga o de próstata, que lo que ameritan es que haya un entrenamiento muy importante a esos grupos que quieran realizar estas técnicas. Y también ha cambiado la amputación abdominoperineal, hay que ver el grado de afectación para ver qué tipo de amputación vamos a hacer o si necesitamos hacer una disección de la pared de la pelvis con los ganglios. Y finalmente, el seguimiento, hay que hacer un seguimiento post-tratamiento, ya sea en pacientes tratados y operados o en watch and wait, pues utilizando fibroconoscopia, CEA, TAC, resonancia y en algunos casos el PET. Como vemos, hay muchas posibilidades de tratamiento, tanto en el cáncer de colon como el cáncer de recto, y lo único que esto nos agudiza es la importancia del equipo multidisciplinar. Todos contamos, todos tenemos que hacer un buen papel y todos tenemos impacto tanto en el diagnóstico como el tratamiento como en las secuelas funcionales de estos pacientes. Quiero agradecer de nuevo a todos ustedes la invitación a ser partícipe en esta Semana Nacional de Gastroenterología y estaré encantado de responder. Cualquier pregunta. Tienen ahí mi dirección mail o cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias y mucha salud.